Ok, hoy tenemos dos preguntas, que en realidad son una. Una es la pregunta, ¿qué es un fonón? Y la otra es la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un fonón y un fotón? Y lo voy a explicar usando la ecuación más importante de la física teórica, al menos de la física teórica moderna. Y esa ecuación es E iguals, y ahora seguramente habéis pensado mal, porque es otra cosa, es H nu. Y esa es la ecuación más importante de la física moderna. ¿Y por qué lo es? Porque es el origen de la mecánica cuántica, de la teoría cuántica. Y vamos a empezar con el fotón. ¿Qué es el fotón? Pues en los finales del siglo XIX, los físicos pensaron sobre el problema cuánta radiación emite un cuerpo caliente. Curiosamente, ese cuerpo se llama el cuerpo negro, que emite y absorbe de la misma manera, de la manera ideal, radiación electromagnética. Y la gente intentaba entender cuál es el espectro de esa radiación electromagnética y cómo cambia, por ejemplo, el color de un cuerpo si lo calientes. Primero es rojo, luego cambia al amarillo y luego blanco, dependiendo de la temperatura. Y no se podía resolver hasta el año 1900, cuando el físico Max Planck en Berlín hizo una hipótesis. Y la hipótesis fue que en esa radiación la energía viene dada por paquetes y cada paquete tiene una energía que depende de la frecuencia de la radiación de esa manera, donde nu es la frecuencia, E es la energía y H es una constante universal de la naturaleza que ha introducido Max Planck para ese problema específico, para calcular el espectro de la radiación térmica de un cuerpo caliente. Y eso ahora se llama la constante de Planck. Y en los primeros años, hasta 1905, creo que la gente pensaba de esa ecuación un poquito como un truco matemático para entender ese espectro. Pero lo que pasaba en 1905 fue que la gente estaba interesada en un efecto que se llama el efecto fotoeléctrico, donde la gente iluminaba un trozo de metal con luz de una cierta frecuencia y salen electrones. Y se puede medir la energía de esos electrones. Y curiosamente, la energía de esos electrones no depende de la intensidad de la luz, pero depende solamente de la frecuencia de la luz. Y eso tampoco se podía entender bien. Hasta que venía Einstein y escribió esa ecuación, también empezando con E, como su famosa ecuación E iguals mc cuadrado. Pero usando esa ecuación, él dijo que, bueno, lo que pasa en ese experimento es que si tenemos aquí un cuerpo, un metal, y lo iluminamos con luz y salen electrones, pues el electrón es una partícula que sale de ese metal. Y para entender que realmente solo sale con la energía que está relacionada con la frecuencia de la luz, tenemos que asumir que la luz está hecha por cuantas de partículas, y cada cuanta de partícula está absorbido por un electrón, y luego con esa energía adicional el electrón puede salir del metal. Entonces, la imagen que ha desarrollado Einstein es que la luz viene dada por paquetes de energía E iguals H nu, y ese paquete se llama ahora fotón. Y bueno, es por la explicación de ese efecto fotoeléctrico por qué ha recibido el premio Nobel. Pues entonces aquí ya sabemos ahora, desde 1900, que esa ecuación es real, no simplemente una relación matemática, pero realmente la luz viene
no solamente tiene una frecuencia, pero que también se puede pensar que está compuesto por partículas que tienen esa energía, E igual a h nu, y son los fotones. Pero esa ecuación que relaciona una frecuencia con la energía es mucho más general. Y por ejemplo, un par de años después, en 1924, un físico francés, de Broglie, dijo, bueno, esa ecuación no solamente lo puedo leer en esa dirección, diciendo algo que tiene frecuencia también tiene energía, pero él dijo, bueno, es más universal, todo lo que tiene energía tiene que tener una frecuencia. Y en particular también los electrones tienen que tener una frecuencia. Esa es la hipótesis de Broglie, que toda la materia viene dado, dependiendo del experimento que uno hace, se comporta o como una onda de una cierta frecuencia o una partícula. Y entonces, pocos años después, realmente se han hecho experimentos, esta vez por americanos, Davis y Germer, que comprobaron la naturaleza ondulada de ondas de los electrones, que también se puede entender como una verificación de esa fórmula para los electrones. Bueno, y ahora, hasta ahora hemos tenido partículas elementales. De lo que sepamos hasta ahora, ni el electrón ni el fotón están compuestos por constituentes más pequeños. Son partículas, lo que llamamos partículas elementales, y son las partículas que estamos intentando descubrir en aceleradores como el LHC. La partícula de Higgs es, de la misma manera, una partícula elemental. Pero ese principio, que todo lo que tiene frecuencia tiene una energía, y todo lo que tiene una energía también tiene una frecuencia, según la teoría cuántica, es más general y no solamente se aplica a las partículas elementales. Y esa idea ha surgido la primera vez, creo que en 1932, esta vez por un físico soviético, Igor Tamm. Y ese Igor Tamm ha estudiado las vibraciones de los átomos en un cuerpo sólido, por ejemplo, en un metal o un cristal. Y un modelo fácil que podemos hacer de semejante metal o cristal es pensando que los átomos forman una estructura periódica en el espacio. Y aquí, esos son los átomos, están aquí arreglados en una estructura periódica. Pero no están simplemente fijos en su posición, que también pueden hacer pequeñas vibraciones alrededor de su posición. Por ejemplo, así. Entonces, lo que podemos imaginarnos, un modelo fácil, es imaginar que cada átomo está conectado con su vecino por un muelle. Y como sabemos, los muelles pueden vibrar. Entonces, estos átomos en el cristal tienen modos de vibración. Y claramente, cada vibración, cada modo de vibración viene con una cierta frecuencia. Y lo interesante es que Igor Tamm ha sugerido que esas frecuencias de los modos de vibraciones de los átomos en un cristal también son sujetos a esa ecuación. Entonces, en el mundo cuántico, también esas vibraciones de átomos en un cristal vienen dados por paquetes de energía fonones, descrito por esa ecuación de Planck. Y eso es la diferencia, para decirlo así, entre los fotones y los fonones. Los fotones son paquetes de energía descritos por esa ecuación cuántica, pero de lo que sepamos hasta ahora, son partículas elementales. Los fonones son también modos de vibración que tienen una cierta frecuencia. También se aplica la mecánica cuántica y cada frecuencia de modo de vibración en un cristal de los átomos tiene una energía que está dada por esa ecuación. Pero la diferencia es que esta vez no se trata de una partícula elemental, que es un fenómeno, como se dice, un fenómeno emergente, o también a veces se llaman no partículas, pero cuasi partículas. Pero bueno, lo importante es quizá esa ecuación, que es la más fundamental, que
quizá también la más importante de la física moderna que conocemos.